Bienvenidos a este vídeo, donde empezaremos a comprender el funcionamiento del universo desde lo más básico. Como ya sabréis, el átomo es la unidad básica de la materia, y está compuesto por tres partículas subatómicas que son el protón, el electrón y el neutrón. El átomo se divide en dos partes, la corteza y el núcleo. En el núcleo están los protones y los neutrones, que son la parte más masiva del átomo, y a su alrededor giran los electrones que forman la corteza. Los electrones tienen carga negativa, y los protones tienen carga positiva, mientras que los neutrones no tienen carga. Dependiendo del número de protones que hay en el núcleo del átomo, este formará un tipo de elemento u otro. Por ejemplo, si hay un protón en el núcleo, se tratará de hidrógeno. Si hay 2, se tratará de helio. Si hay 14, se tratará de silicio, y así con todos los elementos de la tabla periódica. Si el número de electrones es superior al número de protones, el átomo será un ion negativo, y si el número de electrones es inferior al de protones, será un ion positivo, mientras que si el número de protones y electrones es el mismo, no se denomina ion, es un átomo que se puede llamar neutro. Si lo que cambia es el número de neutrones, entonces hablamos de isótopos, que cambian la masa del átomo. Cuantos más neutrones tenga el átomo, mayor será su masa. Por ejemplo, de forma habitual, los átomos de hidrógeno no contienen ningún protón en su núcleo, pero si lo contienen, se le dará un nombre especial al isótopo, deuterio, que es bastante raro de encontrar. Pasemos a la antimateria. La antimateria está formada por antiátomos, que son las antipartículas de los átomos. La composición de un antiátomo es realmente bastante parecida a la de un átomo convencional. En su núcleo tienen neutrones, pero en vez de estar un protón, hay un antiprotón, que tiene la carga contraria a la del protón, es decir, en vez de tener carga positiva, tiene carga negativa. Al igual que eso, en el caso de los electrones, en vez de haber electrones, hay antielectrones, también llamados positrones, que giran alrededor del núcleo igual que los electrones, solo que se les llama positrones porque su carga es positiva. ¿Y qué pasa cuando un átomo y un antiátomo colisionan? Bueno, a este proceso se le llama aniquilación, y libera muchísima energía. Es decir, si juntas una cantidad considerable de materia y una cantidad considerable de antimateria, y las unes, habrá una explosión enorme, ya que este proceso llamado aniquilación libera muchísima energía. Pero en realidad, la antimateria no es demasiado diferente de la materia convencional. De hecho, nuestro mundo podría estar hecho de antimateria sin ser diferente. Por ejemplo, sería perfectamente viable una persona hecha de antimateria, solo que si entrara en contacto con cualquier tipo de materia, explotaría. Hoy en día no se utiliza antimateria para obtener energía por dos motivos principalmente. El primero, es extremadamente caro de obtener. Un solo gramo cuesta miles de millones de dólares. El segundo motivo es que es prácticamente imposible de mantener, porque en cualquier contacto con materia ordinaria explota. Con lo cual, solo hay dos métodos posibles para mantenerlo que se conozcan hoy en día. Uno, estar en el vacío en el espacio, que no nos sirve absolutamente para nada, y el segundo, mantenerlo con un fuerte campo electromagnético, solo que es muy difícil ya que, aunque con que solo un átomo reviente, eso ya puede llevar una reacción en cadena que acabe con toda la antimateria y en una explosión que probablemente arrasaría un área importante. Las moléculas. Las moléculas son agrupaciones de átomos para formar otras sustancias. A la derecha del todo de la tabla periódica están los llamados gases nobles, que aparecen en la naturaleza como un simple átomo, o agrupaciones de ese mismo átomo. Pero el resto de átomos de la tabla periódica necesitan agruparse con otros para poder ser estables, y todos cuando se agrupan con otros en moléculas o en redes iónicas, tratan de asemejarse lo más posible a la forma de los gases nobles. Algunos elementos como el oxígeno, el hidrógeno o el nitrógeno aparecen en la naturaleza como moléculas binarias, es decir, si coges algo de oxígeno del aire, no te encontrarás un simple átomo, te encontrarás agrupaciones de dos átomos que, unidos, son más estables. Después tenemos otros tipos de moléculas, que son combinaciones de átomos con otros átomos distintos, que forman sustancias completamente diferentes. Por ejemplo, el agua. El agua es una combinación de tres átomos, uno de oxígeno y dos de hidrógeno. Otro buen ejemplo es el dióxido de carbono, o anhídrido carbónico, o CO2 también conocido,
que está compuesto en este caso por un átomo de carbono y 2 de oxígeno. También hay moléculas mucho más complejas, como la glucosa, que es el azúcar más simple, o si vamos más allá, el ADN. Bueno, creo que lo voy a dejar por aquí. Cualquier duda que os haya surgido, dejadme en los comentarios. Yo me despido y hasta la próxima.